Hola. Hola Juli. Hola Gonzalo. Hola Sergio. Hola. Hola Nadia. Buenas. ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo andan? ¡Feliz cumpleaños, Sergio! Gracias. Hoy es. Hoy es. Hoy. Ay, qué lindo. Feliz ¡Feliz cumpleaños. cumple! Y nos debe las tortas para los mates de la vuelta. Uf, ¡Feliz va a cumple! haber torta. Gracias. Feliz cumple, Sergio. Muchas gracias. Sí, va a haber torta para cuando volvamos. Sí, somos un montón en mayo. Yo con dulce de leche. Hola Aldo. Ah, perfecto. Hola. Buenas tardes a todos. Hola, Aldo. Buenas tardes. Hola, Buenas María. tardes. Hola, ¿cómo estás? Qué buen mate. A ver el mate, qué lindo mate. Muy bueno. Este mate me lo Gran regalaron. compañero el mate a esta hora. Este me lo regalaron jugando al amigo invisible en la oficina. Así que bueno, hoy que vamos a Lindo hablar mate. organizacional. Qué lindo. ¿No juegan al amigo invisible? ¿Nunca jugaron en la oficina? Mi hija colecciona mate. Ah, sí. Ya te he robado 2 o 3. ¡Ay, qué enorme ese bebé! ¡Qué enorme! Nadia, ¿estás Está por cumplir los 8. Sí, Aldo. ¿Y Aldo? No, que Nadia estaba ensombrecida. Porque me cambié de Mucha, lugar. mucha luz Cambié de de lugar. fondo. Sí, cambié de lugar a un lado de una ventana para tener un poco más de onda. Yo hoy estoy sin mi coequiper. Hola, Vilma. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿cómo Nacho estás? está con migraña, así que no nos va a acompañar hoy. ¿Cómo? Que ¿Nachito? Nacho está con migraña, así que no nos va a Oh, acompañar hoy. oh. Mucho tiempo frente a la compu, con las clases y todo, se Claro, complica. claro. Bueno, ¿cómo andan? He visto que han entregado prácticamente todos los 2 trabajos que les habíamos pedido, así que un espectáculo, un esfuerzo grande han hecho, felicitaciones, están muy bien los trabajos, muchos ya están corregidos, les ponemos un comentario, vayan fijándose y los que todavía les falta alguna corrección es porque estamos en proceso, así que felicitaciones. Pero falta muy poquito, Laura, ¿no? 2 o 3. Sí, el primer trabajo lo entregaron 20 y el segundo 18. Y entiendo que hay un par de chicos que están inactivos, así que me parece que están todos cumpliendo excelente. Y si a alguien le falta, ya les hemos dicho que no hay problema, se contempla, hay un régimen de excepcionalidad que ha previsto la universidad. Si alguien tiene problema de conexión, de tiempo, de trabajo, lo podemos ver, vemos la manera de buscarle la vuelta para ayudarlos, así que ya saben que no tienen que hacerse ningún problema en ese sentido. Si me disculpas algo un segundito, mientras esperamos son las 3:02, si se conecta alguien más, para el trabajo práctico de la unidad 2, hemos formado grupos, ya todos ustedes se han estado comunicando conmigo para contarme cómo formaban los grupos, y me gustaría mostrarles cómo quedaron los grupos formados en el aula virtual. Seguramente ustedes los pueden ver, pero bueno, ahí está, si se quieren fijar, cada uno si no pasa nada, si está tal cual me lo habían pedido. Quedaron 5 grupos de 3 y un grupo de 5, así que está bien, ¿eh? Serían 5 de 3 y 1 de 5. 5 grupos de 3, les habíamos dicho 3 o 4, era una sugerencia, no hay problema. Hay 5 de 3 y 1 de 5. Sí, ahí está. Bueno, si no hay ninguna observación, doy por sentado que está todo bien, tal cual lo habían solicitado, ¿sí? Propuesto. Y entiendo que no hay nadie que esté sin grupo. No. Bueno, vale.
Me gusta que han tomado a mi Ezequiel Anderegg en los textos. Sí, Como biografía. yo lo conocí aquí en Villa María. Sí, es uno de los únicos, de los pocos que tiene bibliografía sobre animación sociocultural. Claro, porque él trajo de España y Francia la carrera acá. Claro, lo que pasa es que en Europa tiene como otra mirada, más desde la cultura del ocio y qué sé yo, y acá más orientada a la educación popular. A la educación popular. La pareja de él dio clase acá regularmente en el INES. ¿La uni? No, en el No, en el INES. Ajá. Claro, porque el INES trajo la carrera. Sí. Yo daba clase en esa carrera. Claro, en la primer corte del 80 y algo. Claro. Le daba, una de mis alumnas era la actual abanderada de sociales. Una chica de Córdoba que se está por recibir de socióloga. Ajá. Abanderada, y era alumna de esa corte. Mira vos. Sí, y yo lo conocí acá en Villa María. Ya tiene 90 años, Andrés. Sí, es re grande ya, es re grande. Cumplió el 6 de abril. Ah, mira vos. Sí. Sí. 90 años. Así que bueno, sí, a mí me gusta mucho. Estuvo en un pelotón de fusilamiento. Sí. Lo fusilaron junto a otros compañeros y él se salvó, milagrosamente. Mira vos, mira vos. Y ahí es cuando se fue exiliado a España. Ahora entiendo también un poco su compromiso con la sociedad, la democratización de la cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Y su mamá era campesina. Entonces él decía de que mientras hubiera una sola campesina en el mundo que sufriera, él no iba a abandonar la lucha. Un divino. No, un tipazo total. Sí. Sí lo rescató Laura para este tema. Sí, bueno, sí. ¿ya estamos, Laura? Dale, vamos arrancando. No se olviden, hola Dani, no se olviden de silenciar el micrófono. Dani, María, no sé si alguien más. Así no nos entorpecemos y cuando quieran interrumpir, solicitar la palabra, con todo gusto. Ahí estamos entonces con el tema de hoy, que con esto vamos a terminar la unidad 1. Exacto. Bueno, nada menos que la participación. Este es un tema muy caro a la militancia, ¿no es cierto? La participación en un sistema democrático es un derecho y una obligación ciudadana hacia el desarrollo social e institucional de la sociedad. Se verifica la intervención que tenemos cada uno o en grupo en el proceso de toma de decisiones. Recordemos que los grupos, hay dos tipos de grupos, los grupos primarios y los grupos secundarios. Los grupos primarios, la familia por excelencia es el grupo primario. Y los grupos secundarios son todos los que conocemos ligados por el interés común y por en gran parte de estos grupos por una ideología también en común, intereses en común. En la universidad, los grupos secundarios están por ejemplo, los gremios, el gremio no docente, el gremio docente, los centros de estudiantes, la FUBIMA, son todos grupos secundarios que tienen una participación muy dinámica en la sociedad, inclusive más allá de la universidad, en la sociedad en general. Bueno, justamente Anderegg decía que es muy importante promover la participación. ¿Y cómo promover la participación? Porque hay gente que tal vez esto de trabajar de ciudadano, como se acostumbra a decir ahora,
no lo tiene muy internalizado, no lo tiene asumido. Por eso decía Andrés, es importante promover la participación con diversos mecanismos, a través de la comunicación en general, la información, la institucionalización de ámbitos de participación. Desde la familia, la escuela, los centros vecinales, los clubes, los partidos políticos, la educación formal y no formal. Anderek era un especialista en educación no formal también. De lo que se trata entonces es formarse y ejercer la ciudadanía. Ese es un poco la línea de partida de una participación muy activa en el seno de la sociedad, a partir también de los grupos de pertenencia, grupos secundarios de pertenencia. Algunos lo hacen desde un gremio, otros lo hacen desde un partido político, otros lo hacen desde una cooperativa, etc. Estos grupos secundarios tienen ahí los grupos de interés y los grupos de presión. Son dos características. Una cooperativa es esencialmente un grupo de interés, porque se mira hacia adentro para beneficiar a sus propios miembros. Y el grupo de presión es, por ejemplo, un sindicato que ejerce una presión activa sobre el poder público a los efectos de conseguir respuesta a las necesidades de sus representados. En esto tienen varias etapas los grupos de presión. La etapa de persuasión es la primera etapa, donde se presentan al poder público, le dicen de sus inquietudes, de sus necesidades, etcétera, etcétera. Luego una etapa de advertencia, le advierten sobre que ha pasado tiempo, que no hay respuestas, etcétera, etcétera. Luego finalmente está una etapa de quita de colaboración, dicen los autores, y finalmente está la etapa decisiva, que es la de, se pasa de la amenaza y quita de colaboración a la acción directa. En el caso de un sindicato, de un gremio, al paro o a la huelga. El paro es un cese de actividades normalmente muy corto, de horas, de 24 o 48 horas, y la huelga es un cese de actividades más prolongado, hasta puede ser por tiempo indeterminado. Bueno, todo eso hace a una participación muy rica en la sociedad, en una sociedad democrática. Entonces juega ahí el Estado, la sociedad, y dentro de la sociedad todos los grupos que participan en ella, respondiendo a diversos intereses y aglutinando a prácticamente toda la comunidad. Así que la participación entonces es una cuestión indispensable para un desarrollo de la sociedad, un desarrollo social, por supuesto también económico, un crecimiento económico y un desarrollo social. La intervención de los miembros de la sociedad en el proceso de toma de decisiones, eso es fundamental. Justamente Anderek decía que participación es sinónimo de participar en las decisiones. Si no se participa en las decisiones, estamos un poco lejos de atribuirle a la participación un origen genuino y legítimo, decía Anderek. Entonces, esto es muy importante. Por eso mucha gente habla del voto. El voto es un acto formal, pero para participar en las decisiones es más allá del voto, más allá del voto. Por eso las democracias representativas están debilitadas en el mundo entero. Y ya se reclama una democracia mucho más social, mucho más participativa, como O'Donnell lo proponía en la Argentina. Recién hablábamos del derecho, y claro que es un derecho de cada ciudadano, y también una obligación ciudadana, decíamos. Y esto de la autenticidad en la toma de decisiones, recién lo mencionábamos, es genuino cuando se participa y se llega a instancias de decisión o de
influir en la decisión, aunque formalmente otros deban tomar. Otra filmina, dijera Alberto. Ahí pasé la filmina, Aldo, ¿eh? Bueno. Son otros conceptos de otros autores. Son conceptos de otros autores, un poco ya lo hemos dicho, al concepto esencial de participación. La participación es un hecho, puede ser individual o puede ser inclusive muy colectivo, cuando hay una afinidad ideológica muy marcada, o una afinidad de intereses muy marcado, entonces se transforma en un proceso colectivo. En el fondo, sigue siendo un proceso social por el cual los distintos sectores de la sociedad, en función precisamente de sus intereses, intervienen directamente o por medio de sus representantes en la marcha de las distintas cuestiones de la vida de un país, de una nación, de una comunidad pequeña, etcétera, etcétera. Los ciudadanos, yo hace un rato expresé un concepto que es trabajar de ciudadano. Yo creo que inclusive en el país, cada vez es más necesario, en nuestro país, cada vez es más necesario trabajar de ciudadano, para poder realmente estar en contacto con las realidades y poder influir también en la transformación de esas realidades. Por eso la toma de decisiones públicas, y volviendo a Anderek, es donde más tenemos que tratar de llegar con las decisiones personales o colectivas, en las decisiones públicas, mediante prácticas sistemáticas y políticamente efectivas dentro del marco de la democracia. Así que por eso son tan importantes también los partidos políticos, porque son la mediación política entre la ciudadanía y los poderes públicos. Acá están las condiciones para la participación que proponía Ezequiel Anderek. Y yo lo decía al comienzo, cuando decía que hay que generar ámbitos de participación, instrumentos, herramientas de participación. ¿Para qué? Para que sean más visibles, para que se incorporen los ciudadanos mucho más motivados a actuar y a acercarse a la toma de decisiones públicas y privadas en función del desarrollo social. Y acá Anderek dice que se institucionalicen los mecanismos de participación. Recién hablábamos de la institucionalización, la información, como mecanismo de la participación. Y decíamos, desde la familia, la escuela, etcétera, etcétera, pasando por la educación formal y no formal, son todos ámbitos de participación donde se promueve la participación. La participación por cuestiones específicas, pero también la participación por cuestiones generales que hacen al orden público y al interés de toda la comunidad. En esto también juegan, en estos tiempos, los mecanismos de información y de comunicación social y las redes y demás tienen una influencia muy, muy notoria en el seno de la sociedad, con sus grandes ventajas, pero también con sus desventajas. La infodemia es una de las desventajas, y también los mecanismos de la sobreactuación y también las informaciones falsas que están a la orden del día en los distintos países. Volviendo a ver otro cambio. Acá recién lo decíamos de otra forma, esto de la toma de conciencia, es decir, estar advertido de la necesidad de participar. Cada ciudadano, es importante que advierta la necesidad, la toma de conciencia, la internalización de la necesidad de su participación
para el cambio social que se requiere. Entonces, esto es muy importante, volviendo al concepto de trabajar de ciudadano. Entonces, en la democracia la participación es un derecho, pero también una obligación ciudadana, y así tenemos que sentirla para poder justamente sentirnos motivados a participar desde los distintos ámbitos. Algunos ámbitos son naturales de participación para nosotros, que venimos participando tal vez de toda una vida, y otros son instrumentos más circunstanciales o más actuales en lo que también uno puede participar y efectivamente acercarse a los cambios sociales. Democracia y participación estudiantil en la universidad. La universidad, y sobre todo la universidad pública, de hecho, ofrece a los estudiantes un riquísimo ámbito de participación, de muchísima participación. Yo no sé, pero me parece a mí que sería muy extraño que un estudiante, cualquier estudiante, no se sintiera súper motivado para participar. Yo diría, en la universidad, no solo los estudiantes como participantes de un claustro de estudiantes, sino cualquier persona que estemos integrando en la comunidad universitaria, nos tendríamos que sentir muy, pero muy motivados a participar. Yo siempre digo para mí mismo, la universidad es un lugar en el mundo que yo he encontrado. ¿Se acuerdan de esa película filmada en San Luis? Un lugar en el mundo. Bueno, es formidable lo que puede dar la universidad. Por eso decimos también nosotros que hay un universo de generosidad derramándose todos los días con posibilidades para todos, o por lo menos para una gran parte. También sabemos, y se decía en el primer trabajo que veíamos de Tauber, se decía de que a pesar de que la universidad pública abre las puertas de par en par, trata de ser lo más inclusiva posible, sabemos que hay sectores que no pueden acceder a la universidad. Siempre hay sectores que no pueden acceder. Y eso es una verdadera injusticia y una pena que se pierdan realmente de participar en uno de los ámbitos más maravillosos que tenemos en la sociedad, que es la universidad pública. Así que realmente nos tenemos que sentir agradecidos de la vida, de poder ser partícipes de la universidad pública. Perdón, Naldo, quizás también sea un desafío de la universidad de poder generar los mecanismos para que cada vez más de esos sectores que no puedan acceder, lo puedan hacer. No sé si me explico. Absolutamente, absolutamente. Es un desafío. Es un desafío que realmente nos inquieta, nos ha inquietado toda la vida, nos inquieta muchísimo poder asumir en plenitud ese desafío y poder encontrar algunas alternativas para darle respuesta a ese desafío. Eso realmente es formidable. Es cierto, es tal vez uno de los más grandes desafíos. Hay en toda sociedad, pero pongamos en nuestro país, hay tres franjas de la población. Una primera franja arriba, donde el ir a la universidad es un trámite más. No hay ningún problema. No tienen problema económico, no tienen problema de trabajo, de estudio. Es decir, es una clase, digamos, social un poco privilegiada en cuanto a ingresos, en cuanto a estatus cultural, etc. Incluso, ¿sí? Aldo, incluso hasta es lo natural y hasta está mal visto quizá en esa familia o en su entorno el que no va a la universidad, ¿no? Claro. ¿No? Bueno, esa primera franja es un trámite ir a la universidad. Una segunda franja muy amplia es, a veces en la familia tienen que decidir quién va, de los 2, de los 3, de los 4 hermanos, quién va a la universidad. Nosotros en mi caso, éramos 7 hermanos varones
y la optaba mi hermana. El único, lamentablemente, que pudo acceder a la universidad fui yo. Fíjense ustedes entonces cómo veo, cómo tienen que ver uno Entonces esa gran franja social realmente tiene problemas para acceder a la universidad. Y finalmente hay otra franja más abajo de que ni se plantea la posibilidad de ir a la universidad. Lo toma ya un poco internalizado como que la universidad es ajena a su vida, es ajena a su destino. Es una barbaridad, pero es así. Hay múltiples, nosotros mismos en nuestra universidad tenemos múltiples, llamémosle anécdotas. Una señora que paseaba, que caminaba todos los días por la calle del campus, un día preguntó si podía entrar a conocer. Otro le preguntó, un sereno de donde vivía el doctor Cariñano, le preguntó si podía ser hincha del club de la universidad, hincha del equipo de fútbol. Pero sí puede ser, como que no puede ser hincha del equipo de fútbol. No, dice, pero es que yo no tengo en mi familia, nadie va a la universidad, no tenemos. Es decir, es ajena la universidad para las expectativas de vida de los chicos de esa. Esto, mirá, María, si no es un desafío que nos inquieta, que nos conmueve hasta lo más íntimo, esto de pretender que esa franja pueda acceder a la universidad en la mayor parte posible. Bueno, la parte esta que tenemos delante de la complementación entre los docentes y los estudiantes en la participación, sobre todo en la universidad, porque el carácter complementario de los roles que habíamos visto nosotros en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso ya es una primera complementación de participación en el seno de la universidad, en la participación, como Freire lo indica también, la complementariedad de los docentes y de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Están también, bueno, Freire justamente decía que se identifican los que aprendiendo enseñan y los que enseñando aprenden. La universidad queda planteada como una hermandad de estudiantes. La palabra hermandad muchas veces ha sido un poco distorsionada, porque se la ha utilizado a la palabra hermandad frente a algunas logias que en el mundo han actuado. Entonces era la hermandad de tal cosa o tal otra, siempre algunos grupos orillando entre lo jurídico y lo no jurídico, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que, ¿qué quiere decir hermandad de estudiantes? Una fraternidad de estudiantes. Y cuanto son cada vez más fraternos los estudiantes entre sí, mucho mejor, porque se van a poder ayudar entre ellos, porque siempre hay la necesidad y la posibilidad de ayudarse entre ellos. Y eso hay que fomentarlo desde todos los ámbitos de nuestra universidad, hay que fomentar esto de la ayuda recíproca de los estudiantes, es decir, la cooperación permanente, no solo entre estudiantes, sino entre todos los miembros de la comunidad universitaria, la cooperación permanente, la reciprocidad en la ayuda, en la colaboración, etcétera, etcétera. Y los no docentes tienen una participación muy especial en todo esto. ¿Por qué? Porque están permanentemente habitando la universidad. Son los habitantes permanentes de la universidad. Y en el caso de Argentina, si tenemos que decir, ¿cuándo empezaron los no docentes? Y cuando empezó la primera universidad del país, que fue la de Córdoba en 1603. Ahí ya estaban
los administrativos, los de planeamiento, etcétera, etcétera. Y hasta que finalmente, con el paso del tiempo y su propia participación como habitantes naturales de la universidad y como partícipes también naturales de la comunidad universitaria, accedieron al cogobierno como un mérito natural, pero también justiciero de participar del cogobierno junto con los otros claustros. En el 74 se da la ley 2654 que ya menciona al personal no docente como necesario para el gobierno de las universidades. Y lógicamente esto tiene que ser incorporado, así como fue incorporado el convenio colectivo de los docentes, que por primera vez en la historia se dictó hace 5 años atrás, fue incorporado expresamente por el gobierno de cada universidad. Cada universidad se planteó la incorporación de este convenio, y en nuestro caso lo incorporamos sin hacer reserva de ninguna naturaleza. Lo incorporamos tal cual estaba a libro cerrado. Y en el caso, digo, del cogobierno incorporando al claustro docente, lo menciona la ley 2654 del 74, pero después cada universidad lo fue incorporando o en sus estatutos directamente, con reformas posteriores, y afortunadamente ha quedado incorporado en el cogobierno, y tenemos, bueno, en este curso tenemos la expresión de una representante en uno de los máximos órganos colegiados de la universidad, que es el Consejo Superior. ¿No es así, María? Sí, y la profe Laura en el consejo directivo. Y la profe También Laura, en representación de los no docentes. pero muy bien, sí, sí. Nada Así. menos que en ese consejo histórico de social. Tal cual, tal cual. Bueno, bárbaro, entonces, no sé si queda algo, Laura. Lo de consenso y disenso. Seguimos con el tema de consenso y disenso. Quedan 7 minutitos antes de que se nos corte. Y si Bueno, quieres, vamos a tratar de ser breve. Este tema del consenso es algo muy importante porque hace también al funcionamiento de la democracia. Es necesario absolutamente el consenso, también el disenso, pero el consenso es muy necesario porque hace al desarrollo más ágil de todos los procesos de, valga la redundancia, del desarrollo social. Las partes que a veces, dos o más partes, están desarrollando diversas tareas, participando de diversos modos, por allí se hace necesario que se pongan de acuerdo sobre algo, normalmente algo muy importante que se tienen que poner de acuerdo. Ese acuerdo es el consenso. Llegan al consenso, llegan al acuerdo a través del convencimiento de que es lo mejor, no solo para esas dos partes, sino para un todo de lo que ellos son parte. Inclusive el ponerse de acuerdo a veces obliga a negociaciones de distintos tipos. En política es muy usado el consenso para ponerse de acuerdo a través de la negociación política. Y esto es totalmente legítimo, inclusive hasta la denominación, negociar políticamente un acuerdo para que dos partes o más puedan tomar un camino común, más superando los caminos de separación que antes tenían. Supone que las partes se ponen de acuerdo, aceptando incluso aquellos elementos con los que no están totalmente satisfechos. Y es lógico que así sea muchas veces. Hay cosas de que en el acuerdo todos sabemos de que para llegar a acuerdos, a consensos varios, muchas veces tenemos que ceder algo. Así como le pedimos a la contraparte
la mayor voluntad para el consenso, nosotros también tenemos que poner la mayor voluntad, y esa mayor voluntad a veces está expresada en dejar algo nuestro de lado para poder llegar al acuerdo. Y este acuerdo se da en distintos ámbitos de nuestras vidas. En general, y hoy se habla mucho, en mi tiempo no se hablaba de negociar con los hijos. Hoy se habla mucho de negociar con los hijos, de que a qué edad tener el celular, las salidas, esto y lo demás. En la vida cotidiana también se generaliza esto de los acuerdos, de los consensos. Recién lo expresábamos en la vida política, de hecho, es tal vez una de las cuestiones donde más se verifica, o no sé si más en cantidad, pero donde es más visible la necesidad de los consensos. Y también en la ciencia, cuando una teoría alcanza el grado de verificación y los pasos necesarios para su aprobación y su publicación en los ámbitos, en las revistas científicas de estilo, y si eso es aceptada por el resto de la comunidad científica, esto es un verdadero consenso que muchas veces adquiere un altísimo valor para el desarrollo social, altísimo valor para el desarrollo social. Lo estamos viendo en estos días, casi diariamente, en el marco de la pandemia. Cuestiones que hacen a estudios científicos que son publicitados y luego aceptados por otros científicos y demás, y se llega a estas verdades que hacen al desarrollo y a la calidad de vida de la sociedad. Las causas del consenso. Hay una primera causa que es de la posibilidad posibilidad o imposibilidad de escoger, es decir, de tener la posibilidad de asumir determinado camino, determinada cuestión, determinada verdad relativa. Entonces, cuando no hay esa posibilidad, cuando hay una ausencia de posibilidades de poder escoger, ahí tenemos la necesidad de consenso. Y finalmente, lo bueno es cuando las dos partes en disputa llegan a escoger una cuestión en común. Hay también una cuestión que es habitual, ¿no es cierto?, que es el conformarse con el devenir. Y bueno, por allí el conformarse con el devenir hace que estemos separados cuando deberíamos estar juntos, cuando deberíamos estar en forma de consenso, en posibilidad de consensuar. Y luego también ocurre de que así como esta, la segunda y la tercera son parecidas. La condescendencia es un poco lo que yo decía, conformarse con el devenir. Y acá es un poco la apatía, apatía en la búsqueda. El hombre, las personas, hombres, mujeres, las personas somos agentes de búsqueda permanente, agentes de búsqueda permanente, sujetos de búsqueda permanente. Por lo tanto, esto de la apatía va en contra, es incompatible con el desarrollo social. La apatía. No, me perdonas porque se va a cortar, así que nos reconectamos, por favor, y continuamos desde ahí. Nos reconectamos.